Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de Descubriendo Cine V. Hoy día nos toca hablar del taller de cine experimental que llevamos adelante junto a José Bahamondes, que está aquí al lado mío, y la profesora Karina Arenas, que nos tocó en esta oportunidad trabajar juntos. Así que vamos a comenzar la conversación, pero vamos a partir viendo uno de los trabajos que nosotros consideramos que son de los trabajos notables del taller, y José se los va a presentar. Hola, buenas tardes. Gracias por su presencia en esta sesión. Vamos a trabajar, no vamos a trabajar nosotros, ya trabajamos. Vamos a mostrar la película Asfixia, de una dupla de chicas, la Kai y la Deina, que fue uno de los trabajos notables de este taller. Y bueno, posterior al corto las tendremos de invitadas para un diálogo. Así que eso es, esperemos les provoque algo este trabajo tan interesante que les vamos a mostrar. Eso, vamos con la película. Bien, estamos de vuelta ya
acabamos de ver el cortometraje Asfixia de las estudiantes Deina Mancilla y Kaira Espinosa, que es uno de los trabajos interesantes del semestre. José, no sé si tú quieres comentar algo en general del corto y luego hablamos con nuestras queridas estudiantes. Sí, mira, quería comentar a propósito del trabajo recién visto, que nos parece un trabajo que representa bastante el espíritu del taller experimental, que en el fondo es someter a cuestionamiento diferentes problemáticas de cómo se enseña el cine, de los formatos, de la duración. En el fondo es trabajar en una metodología que cuestiona muchos métodos tradicionales de hacer cine y los plantea de una manera, digamos, libre, y que en este caso se logra plasmar, yo creo, de una manera bastante clara. Pero lo más interesante es que esto forma parte de una diversidad también de diferentes experimentaciones que han hecho diferentes estudiantes, donde sus sensibilidades encuentran un formato, encuentran un lenguaje propio. Entonces, es interesante esto y entenderlo, que forma parte de un universo que tiene un universo variopinto. Pero eso, si pudiésemos contar con la presencia de nuestras estudiantes. Ya, ahí viene Deina y Kai. Hola, Deina, hola, Hola. Kai. ¿Cómo están? Llegó la Kai, la Deina como que se desconectó. Sí. Debe venir en camino ya. Mientras tanto, la Kai nos podrá ir contando sobre el proceso, sobre... Ahí bueno, ahí viene. viene llegando la Deina. Hola Deina, ¿cómo estás? Hola. Bien, hoy les agradecemos montones que puedan haberse conectado para conversar un poco el trabajo de ustedes. Como recién nosotros decíamos, este es uno de los trabajos que nos resultó súper interesante, en parte porque de algún modo es un trabajo que abordó como la problemática que propusimos en el taller, ¿no? Que era hacer un tránsito entre la experimentación fílmica, la experimentación electrónica y la experimentación digital, que era el panorama que nosotros comenzamos abriendo al comienzo del semestre, y ustedes lo pudieron desarrollar muy bien en su trabajo. Tal vez sería interesante que nos contaran un poco cómo parte el trabajo y cómo lo fueron haciendo y qué pudieron descubrir. Ya, yo voy a empezar a hablar. Bueno, todo comenzó inspirándonos en otros trabajos experimentales, en donde experimentaban con la pintura y, bueno, nosotros lo hicimos en digital, que experimentamos con fotografía fija y empezamos ahí a experimentar con pintura y luego se fue más a lo digital y empezamos a experimentar como por otros lados. Entonces fue como varias técnicas que usamos. Sí. Mezclamos tanto como acuarela, trabajamos con imágenes impresas con acuarela y después trabajamos en Photoshop. Mezclamos toda esa área en conjunto. Claro, es súper interesante esa combinación, ¿no es cierto? Como lo químico de la pintura cayendo directamente en las imágenes que eran reveladas del fotoquímico, ¿no es cierto? Y después manipulan el video, ¿no es cierto? Y finalmente manipulan el video de un modo más cercano a la manipulación de datos, ¿no? Entonces es interesante cómo transitan en las tres vertientes de la experimentación que conocemos hasta ahora. A mí me gustaría saber si es que traen algunas técnicas de otras disciplinas, o ustedes sienten que a lo mejor su película se puede acercar hacia otras disciplinas que no sean necesariamente cinematográficas o narrativas, por decirlo de alguna manera, porque algo de siempre el cine está, pero si se pudiese, no sé, saber a qué parte del cine tradicional ustedes están renunciando para encontrar una estrategia de experimentación. Como que lo... Dale, Daina.
Ah, no, que igual como que nos escapamos un poco de la narrativa y como que plasmamos más como sentires, como nos fuimos más por ahí, como las emociones tal vez, y no como una historia. Como nuestra emoción principal era que sentir que todo se desbordaba. Como el humano siente que todo se desborda, o como que cosas pequeñas hacen que uno ya llegue a un extremo de estrés gigantesco. Esa era como nuestra meta. Claro. Sí, ustedes en el manifiesto que elaboraron al final del semestre, ¿no es cierto? Dicen, asfixia surge de la idea de exponer sentimientos agobiantes a través de las artes plásticas, como la acuarela, debido a que la presencia del agua simboliza el movimiento y el sentimiento de ahogo por parte de una persona. Así abren ustedes su texto de manifiesto, que además estaba muy interesante. Otra pregunta. ¿Cómo sienten ustedes que el proceso de haber trabajado online por motivos de la pandemia se ve reflejado en el trabajo de ustedes? Porque a lo mejor si hubiese sido presencial su trabajo también tendría otra forma. No sé. ¿Cómo sienten ustedes que lograron sortear esta dificultad del teletrabajo, el telestudio, la presencialidad? Sí, claro, con la CAI trabajamos separada igual, como cada una en nuestra casa, haciendo experimentaciones y grabando. Entonces igual fue como que en esa grabación o rodaje no nos comunicamos mucho, pero cada una lo hicimos como más personal y luego en el montaje se vio más reflejado, pero sí fue distinto trabajar en la virtualidad. También como que sirvió como para que cada una buscara desde su lugar íntimo sus imágenes. Ejemplo, varias imágenes, yo las saqué, ejemplo, cuando salía a pasear o algo, solía grabar ahí unos minutos. Y eso ayudaba bastante porque aportábamos como a distintos lugares, porque no me acuerdo, la Dina está, parece que está ahí en Antofagasta, En Iquique. en Iquique, y yo estoy en Valparaíso, así que igual son distintos paisajes que podrían servir. Sí. Oye, y una pregunta, como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es que ustedes decidían qué imagen sí entraba a la película y qué imagen no? ¿No? Como estamos en un taller experimental en el cual hay un campo de estudio, luego hay un proceso, elecciones de técnica, etcétera. Pero uno, si viniera de afuera, podría preguntarse, ¿y cómo deciden las creadoras, ¿no es cierto?, qué imagen es parte de la película y qué imagen no es parte de la película. Sí, bueno, igual fuimos como ordenando, como lo que decían al principio, de, bueno, primero fueron como fotos fijas y después como más lo digital, y fuimos ordenándolo así. Y también mezclamos una imagen, como que lo superponimos. Entonces son muchas más imágenes de las que se ven, pero bueno, fuimos separando así como texturas, como paisajes, y ahí lo fuimos como uniendo. Ya, armaron ¿cómo puede ser? Un decálogo, ¿no? De cómo operar. Y ese Mm, decálogo de cómo operar les iba diciendo qué cosas iban entrando o no entrando en el montaje. Ejemplo, sí, en nuestro rodaje, generalmente grabamos media hora así, Ajá. de puras imágenes mientras trabajamos y de todos, de los 3 rodajes de media hora o de los que tuvimos, se deben mostrar en 30 segundos y son como 3 imágenes de todo el... Como sí. que elegimos como que tuviera mucho que ver como con los colores que queríamos, que eran Ajá. bastantes como saturados. No, desaturados era al revés, los colores que elegíamos. Muy Sí. bien, pues. Muchas gracias. Le quería hacer una pregunta Deina. más, O una perdón, pregunta más, una dale. pregunta más, que es a propósito, bueno, del taller, como se fue, que, bueno, esto fue un taller de un semestre. ¿Cómo Mm. trabajan ustedes con el sentido del error? Pensando en que es una metodología que uno la tiene que ir creando en la medida que va, uno se pone la propuesta y una metodología que no es tradicional en el fondo. ¿Y cómo trabajan ustedes el sentido del error?
en los descubrimientos que van haciendo, en las expectativas que tienen respecto a los métodos que están aplicando, o también, claro, el resultado inesperado también. Eso, me gustaría que nos comentaran eso, el sentido del error, cómo opera en este trabajo. Yo siento que lo experimental, el error como que crea nuevas formas, como saliendo de la norma también. Igual tuvimos como varios errores tal vez de cámara, en algunos como que se desenfocaba al final, y bueno, es igual como que expresan otras cosas. Siento que el experimental sirve mucho equivocarse y volver a intentarlo, intentar otras formas. Entonces, eso. Yo creo que el error aquí lo trabajamos como desde el lado de estamos aprendiendo, estamos experimentando, estamos ocupando algo que nunca habíamos hecho. Entonces, creo que el error no entraría mucho aquí porque era aprendizaje más que todo. Y lo que nosotros, por ejemplo, notamos como error podía servir, ejemplo, si la imagen fondo no nos servía, pero la otra sí, ese error sí sirve. No se transforma en un error, sino en algo que participa en la película. Claro, como hay una capa que se superpone a otra y van dialogando las dos capas. Sí. Bien. Me parece muy interesante eso, es como una noción del jazz, que en el fondo nunca existe el acorde incorrecto, sino que solamente te obliga a cambiar armónicamente las cosas. Y siento que este trabajo, bueno, tiene una representación de eso, entre otros trabajos, como les comentaba anteriormente, un universo que tiene diferentes formas también de expresión, pero me parece, claro, muy interesante eso, de que el descubrimiento, la serendipia del proceso, y bueno, afortunadamente nosotros pudimos ser testigos de eso también, con Rodrigo y otros colegas. Y Karina. Y la Karina. Bien, muchas gracias nuevamente. Vamos a revisar otros trabajos con otros compañeros, pues los vamos a presentar, y vamos a conversar un poquito más del taller. Así que les agradecemos infinitamente por haber participado en la conversación de hoy y también por la entrega durante el semestre, porque fueron alumnas muy destacadas, constantes, trabajadoras, y para nosotros fue muy grato. Así es. Gracias. Muy bien. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Ok, bueno, yo creo que sería como interesante como contextualizar un poco el diseño del taller para explicar los otros trabajos que vienen y también este que acabamos de revisar. Yo creo que es interesante que uno diseña un taller con una expectativa, ¿no es cierto? Uno piensa un cierto marco teórico y eso luego lo transforma en una práctica docente. Entonces, nosotros ahí podríamos contar un poco de cuál era el marco en el cual nos desarrollamos, nos desenvolvimos este semestre. Y ahí podríamos mencionar, como nuevamente lo que les decía recién, que nosotros abordamos un taller de experimentación en una escuela de cine que va en el tercer año, en el primer semestre del tercer año, después de haber tenido documental, haber tenido ficción en el ciclo del segundo año y el primer año, que es el lenguaje básico. Entonces aquí nosotros propusimos un tránsito en la experimentación desde, como les mencionábamos recién, lo cinematográfico, es decir, lo fotoquímico, ¿no? Vimos una gran cantidad de referentes de experimentación en el fílmico, lo que se complementaba con el profesor Jacobsen, que en el curso de Historia del Cine o Apreciación iba revisando más ejemplos del fotoquímico. Nosotros nos metimos harto con el videoarte, hicimos ahí una pasada por toda la experimentación electrónica de Nam June Paik hacia hoy, tratando también de llegar al hoy, y algo que fue muy interesante es que nos metimos mucho con la experimentación digital, numérica, ¿no? Y ahí tal vez tú, José, nos podrías contar un poco, porque eso fue nuevo este año, ¿no? No lo habíamos abordado y resultó bastante interesante. Sí, bueno, como yo creo que una cosa bien interesante de este proceso de experimental tiene que ver con cuestionar la tecnología.
quizás existe una tendencia a apelar siempre a las nuevas tecnologías y tratar de encontrar la mayor definición o no sé, el sonido más envolvente, o tratar de encontrar como la vanguardia tecnológica siempre. Y tratar de reflexionar respecto a lo ontológico de este proceso, al dato, a la electrónica, al bit. Nos pareció un proceso bien interesante, como a modo de lenguaje, como salirnos ya de entender la extensión de un archivo, por ejemplo, como un formato, y entenderlo también como una herramienta, como una posibilidad de trabajo. En este caso no se vio tanto en este procedimiento, pero sí hubo yo diría en otros proyectos de este semestre, como una búsqueda bien interesante en renunciar quizá a la imagen nítida, renunciar a la temporalidad también, en búsqueda de otro elemento, como tú decías, tiene que ver con el error también, esta idea del glitch, que en alguna lógica o en el DVD o en la cinta sería un problema, en este caso se convierte en un recurso. Entonces siento que, si bien es una metodología que resulta nueva, tiene que ver principalmente con cambiar la perspectiva sobre la cual se está trabajando. Entonces, en ese sentido fue bien interesante. De hecho, en un momento también trabajamos con una introducción a la programación, pensando en que alguien quizás podía recurrir a esa herramienta. Pensemos que este es nuestro segundo año de experimental, y en el año anterior tuvimos personas que estaban pensando en la lógica de entornos virtuales desde el videojuego hacia la narrativa. Entonces también, digamos que existe una batería de referentes bien importante, que no todos son asumidos por todos los estudiantes, pero sí se entrega una cantidad de recursos, de lenguaje, de referencias también, y que, claro, en alguna medida quizás no va a ser ahora, pero queda un precedente también de métodos para Sí. seguir trabajando. Entonces, bien interesante eso. Mira, dentro de esos trabajos que avanzaron como hacia estas nuevas narrativas que provenían de lo digital, yo creo que es interesante revisar el trabajo de Felipe Encinas, que se llama Infrarrojo, que es un Claro. corto súper interesante porque Felipe elige trabajar con una cámara que no es cámara, ¿no es cierto? Que es un sensor de la Kinect, ¿no? Y que es un sensor de calor, y ese sensor de calor registra una imagen de un píxel, ¿no? De un 1 por 1. No me acuerdo, Y pero era una resolución muy pequeña. claro, una resolución que no es broadcast, ¿no es cierto? Sino que es una pequeña imagen que él luego amplía, transforma y va montando rítmicamente y haciendo dialogar. Entonces, nos olvidamos de la nitidez, nos olvidamos de la imagen clara y aparece un diálogo de formas que surgen de la temperatura, ¿no? Entonces es un diálogo de formas muy extrañas. Y es muy interesante porque se vincula con algunas cosas que habíamos visto al comienzo en el cine experimental, ¿no es cierto?, en el fotoquímico, con cosas como de McLaren, ¿no?, que era pintar el celuloide. Y aquí él está pintando, pero con digital. Así que los invitamos a revisar el cortometraje Infrarrojo del estudiante Felipe Encinas.
Ok. Bien, ahí estaba el corto infrarrojo, ¿no es cierto?, que les comentábamos recién. Él ahí mencionaba en el manifiesto, ¿no?, que para él el enfoque eran las particularidades del hardware, ¿no? Él estaba trabajando con esta particularidad del hardware que el dispositivo mismo, ¿no? Y salirse del cine con cámara. Es una cámara pero distinta, es un sensor, y con un sensor hace una película. Claro, es bien interesante eso, porque siento que, a propósito también de lo que decían las chicas anteriormente, como que ya nos despojamos de ese sentido narrativo y empezamos a evocar cosas y dejamos un espacio para, digamos, para otra experiencia. En el caso de Felipe yo siento que apela mucho a la intuición también, no, en el fondo no nos entrega nada resuelto, todo queda en, digamos, nuestra capacidad de leer algo de ahí, de interpretarlo, también de dejarse llevar por el ritmo de las sonoridades que tiene. Me parece bien interesante eso también, como pensar el cine o pensar la imagen más allá de lo visible para nosotros. Como declarar como dispositivo que existe un universo que para nosotros no es perceptible y acercarlo por medio de esta experiencia, me parece de un tremendo valor también. Lo otro Vamos que a- quería comentar y comentarte, que conversáramos los dos, José, era a propósito de la metodología, ¿no? Que se traduce finalmente en un calendario de actividades y que nosotros propusimos una primera parte en la cual le llamábamos como abre latas, ¿no es cierto? Que es mostrar y mostrar, mostrar muchos referentes. Mostramos mucho videoarte, mostramos referentes de artistas de hoy, mostraste tú también mucho ejemplo del trabajo con el dato, y luego los estudiantes nos proponían, nosotros les pedíamos que propusieran un campo de interés, ¿no? De todo esto que le habíamos mostrado, ellos, como primera entrega, nos presentaban el campo de interés, y que era un primer video cercano al video ensayo, en el cual ellos podían tomar referentes de todo lo que les habíamos mostrado, y en un video decirnos qué es lo que les interesaba. Eso yo creo que fue una súper herramienta para el siguiente paso, que era el desarrollo de este campo de interés, ¿no? Ahí hay una segunda parte en la cual el estudiante hacía un proyecto de creación a partir del campo de interés, ¿no? Ya el referente quedaba como atrás, escondido, y aparecía su propio trabajo. Y ahí, en ese salto, ¿no es cierto?, de lo que a mí me interesa a lo que yo quiero hacer, a mí me parecía relevante hablar del trabajo que nos presentó el Sebastián Holguín, que se llama Caída Libre. ¿Te acuerdas tú, José, más o menos de Claro, cómo? una tremenda odisea de producción de Sebastián, que estaba en
Litueche, puede ser, o en Pichilemu, por allí, Litueche, en Litueche. alguna zona de centro-sur de donde estamos nosotros, y me parecía, claro, un desafío importante, principalmente porque su búsqueda estaba en la puesta en escena. Entonces, convertir un espacio cercano a él, no estamos hablando de un estudio, sino que transformar un lugar en un estudio para poder generar una serie de, digamos, de trucos del cine que lo vemos en digital ahora, pero son trucos súper primitivos del cine que me parecen como de un gran valor poder reinterpretarlo en digital. Eso de los fondos negros, como un poco construir la mecánica de la magia de estas ilusiones cinematográficas. El truco, en el fondo. Y me parecía súper interesante y en base a eso construir también una emoción que él no quería transmitir con esta película. Siento que si bien hemos tenido varios cortometrajes bien diversos en forma y en discurso, yo creo que una de las cosas más interesantes de este procedimiento, en general, hablo de todo el taller, ha sido trabajar con obstrucciones. En cierta medida nosotros declarábamos las obstrucciones, no por parte nuestra, sino que las obstrucciones que la realidad actual nos impone, las obstrucciones técnicas, o incluso a veces obstrucciones por parte nuestra, como el pie forzado, como tratar de despojarnos de la primera idea, que siempre es como la que queda, pero siempre la primera idea es la más fácil. Entonces pasar a un paso más allá y asumir un desafío que en el fondo es colectivo, porque en la medida que uno les pone un desafío a ellos vienen con una respuesta de vuelta y eso nos lleva a nosotros a seguir estudiando para poder hacer un tejido de taller que es bien interesante, porque no es solamente guiar proyectos, sino que hay digamos que hay una interacción. Y esa interacción, cada día, cada sesión requería también más referentes, más búsqueda, más reflexión, más interpretaciones también. Entonces, me parecía bien... Es desafiante esto, en el fondo. Es bien desafiante. Para Y todos. mira, con respecto al trabajo de Sebastián, creo que es muy interesante porque él dentro de su campo de interés parte trabajando con Artland de Maya Deren y que a él le interesaba cómo eran estas transiciones de una locación a otra, ¿no? En Artland vemos que la protagonista se cae al agua y del agua sale y pasa a otro lado. Y por otro lado, también a él le interesaba trabajar como referente el trabajo Fireworks de Kenneth Anger, en que los espacios negros nos evocan unos mundos oníricos y simbólicos. Y eso, que lo tenía en el campo de interés, luego lo lleva a Litueche, ¿no es cierto? A su lugar, a su geografía, a su territorio, y en el trabajo podemos ver que ya no es el mar de Maya Deren, sino que el mar de Sebastián Holguín en Litueche, y es un mar rojo, por ejemplo, y luego en su galpón, que era un galpón grande, una bodega grande de campo, ¿no es cierto?, donde están todas las herramientas, me imagino, de la familia, él hace un set, ¿no es cierto?, y se construye un set. O sea, es increíble la energía, y implica a toda su familia, y me imagino que a una buena parte de Litueche, en su producción, y crea este set negro, totalmente negro, donde construye este mundo onírico que vamos a ver a continuación.
Ok, ahí lo acabamos de ver. Bien, ¿qué más hacemos? ¿Decimos algo más? Sí, mira, a mí me parece bien interesante entender que este trabajo experimental, si bien podríamos decir que ya hacer academia por Zoom es bastante experimental per se, encontrar este elemento que puede hacer dialogar personas en diferentes regiones también, siento que tiene la posibilidad de dar nuevas perspectivas, como una mirada del paisaje distinta a lo que sería solamente Valparaíso o quizás Santiago, y tener como una visión centralista, a salir a regiones, cuando me refiero, nosotros ya estamos en región, pero salir cada vez más lejos también, como este trabajo de las chicas que pueden dialogar entre Valparaíso y Iquique, y aún así hacer un trabajo que tiene sentido y que tiene fuerza que transmite algo, no es solamente que digamos que se ejecuta un trabajo, sino que hay un objeto, una producción artística que tiene la capacidad de evocar cosas, de llegar, de tocarte. Y eso me parece como muy potente. Porque, claro, tenemos estos ejemplos que tiene Valparaíso, el norte, tiene personas en Litueche y tiene Encinas, que está acá cerca también, pero además en este taller hubo gente que estaba trabajando en Chiloé con cosas territoriales, personas que estaban trabajando en las periferias de Santiago, personas que estaban trabajando en diferentes lugares de Chile. Y eso siento que también le da una riqueza importante. Cada territorio también en su lenguaje tiene sus propias formas. Y que se rescate y que sean los estudiantes las personas encargadas de realizar este rescate, a mí me parece muy valioso también. Sí, a mí también me resultó muy interesante poder aprovechar el error, ¿no? El error que ha sido la pandemia, en la cual no contábamos con los estudiantes en un aula común y corriente, pero sí contábamos con este grupo humano repartido por el territorio, ¿no? Y el territorio, prácticamente todos, o una buena parte de ellos y ellas, están en la periferia, ¿no? No son parte del centro, ¿no? No están en la capital o tampoco estaban en Valparaíso, que es como una ciudad importante también. Estaban todos repartidos en los territorios y pudieron hacer un salto creativo interesante, porque una de las ideas de tener cine experimental en una carrera de cine es justamente sacarlos del margen, ¿no? Sacarlos de la narrativa tradicional que ellos han podido ir aprendiendo o de una narrativa más cercana al relato, a un relato tradicional, y la idea de tener este curso de cine experimental en el primer semestre del tercer año es salirnos del marco, encontrar nuevas narrativas, encontrar nuevos modos de contar lo que estoy pensando, sintiendo, a través de la experimentación con estos materiales, ¿no? Con la imagen, experimentación con la imagen, experimentación con el sonido. Podríamos haber mostrado otro trabajo también, me acuerdo el de Martín Araya, ¿no es cierto?, que sumerge un sensor en la Tierra, ¿no es cierto?, y esos sonidos que la Tierra emana son la banda sonora que él utiliza en su corto, ¿te fijas? Entonces, para mí fue un taller muy interesante porque les propusimos un marco teórico, ¿no es cierto?, les propusimos un marco referencial, luego ellos nos presentaron sus intereses relacionados con lo que nosotros le habíamos dado, como que uno juega un tenis con nuestros estudiantes y ellos respondieron súper fuerte con los campos de intereses, muy bien. Y luego cada uno se mete a experimentar por su cuenta, ¿no? Y ahí hay un valor, ¿no? Un valor un hallazgo, ¿no? Muy potente de este año. Sí, claro, y la otra cosa también es que es muy interesante también que tengan la capacidad de rescatar elementos que están en sus casas, porque de repente uno se queda con la idea del cine como que es, no sé, como una metodología estática en el fondo. Y encontrar esos dispositivos extraños, cambiar la perspectiva para poder observar el territorio, o no sé, siento que hay tanta diversidad de trabajos y donde las inquietudes de cada persona se puede convertir en metodología, eso a mí me parece como fantástico, poder llevarlo a correr riesgos también, saber que, claro, el proceso de error que tiene esto es bastante, digamos que ya no es error en el fondo, es posibilidad de descubrimiento, es experimentación real, si lo pasáramos, digamos,
a una dimensión más científica, ahí está, como saber que 1 más 2 quizás no va a ser 3, va a ser otra cosa. Y que de hecho son los rudimentos del cine también. Cuando juntar un plano con otro adquiere otro sentido, como sentimos que es una conexión con el presente y con los rudimentos del cine. Y eso a mí me parece como muy, muy valioso también. Sí. Claro, lo que comentabas tú también de Martín, ese trabajo de enterrar un piezo en la tierra y escuchar las vibraciones y el crujir del piso también, o no sé, tantas cosas, como el trabajo de Amanda también, que era de un minimalismo pero muy elocuente también, de construir con fotos y sonidos, o el de Sara también, en su territorio, en Chiloé, Ese no sería sé, un bonito proyecto, mostrarlos todos, tal vez en otra transmisión, y nosotros podemos hacer como un pequeño comentario de cada uno, como ir sí, presentándolos, porque realmente cada equipo y cada estudiante hizo un proceso súper meditado, reflexionado, y se salieron de esa creencia, ¿no? Que en el experimental es como cualquier cosa, ¿no? Y al contrario, aquí pudieron construir su campo de interés, su marco teórico, descripción del proceso que iban a hacer, en qué mundo iban a meterse, iban a experimentar, cómo eso se iba transformando en imagen y sonido, y luego eso lo muestran en esta muestra final que pudimos hacer en el Cerro Cordillera, Cerro Cordillera en Cordillera, Valparaíso. sí, eso. Bueno, yo Bien. en realidad estoy muy satisfecho con el taller que hemos tenido. Quizás cuando estemos en modo presencial también surjan otras cosas con las posibilidades que eso nos va a dar, pero eso. Eso, Por pues, mi y parte ha dejar sido un súper ahí, desafío, perdón, ha sido un súper desafío y tener estudiantes con ese ímpetu también. Son personas que tienen muchas ganas de hacer sus proyectos, tienen mucha energía, tienen sus discursos bastante claros también. Es un proceso de madurez también, es una bastante, alegría hacer un taller sí, con estudiantes talentosos, dedicados y trabajadores como los que nos tocaron este año. sí, Así que les agradecemos a los estudiantes un lujo. por, por la entrega, ¿no es cierto? Y superar toda la adversidad. Y dejar, Sí, creo yo, como conectado que el taller de cine experimental se vincula con el taller de territorio, que es el taller que ahora estamos haciendo el mismo equipo docente, en tanto ahora vamos al territorio, ¿no es cierto? Nosotros estamos a punto de salir a los rodajes de los estudiantes. Karina, que es la otra profesora que trabaja en nuestro equipo docente, acaba de volver de Chiloé, ¿no es cierto? Que es la locación donde estaba Sara, que está desarrollando otro proyecto, ¿no? Un proyecto ahora de territorio concretamente, que es el taller que estamos haciendo ahora en este semestre. Y el lunes parte Luis Ortega, otro de los profesores que trabaja en el equipo de territorio, y va a Copiapó. Nosotros vamos a Montepatria, a Santiago y Quilpué, ¿no? Esas son las locaciones. Entonces ahora nosotros viajamos al territorio a estar con nuestros estudiantes y es otra metodología, pero habiendo experimentado el territorio desde esta mirada experimental que creo que fue muy abrelatas, ¿no? Como que nos abrió la cabeza a todos, ¿no? A estudiantes y profesores. claramente. Eso pues, Rodrigo. Yo no sé qué más agregar. Muy de acuerdo contigo con esa sensación de alegría de haber trabajado con un equipo tan dedicado, obstinado también en sus proyectos, que siento que es una virtud en este caso. Dedicados absolutamente, pero además personas con discurso también, están encontrando están explorando su forma de ver el mundo con esta materia. Es más allá de las formas, sino que también es de su fuero interno, se traspasa en esto. Y eso es bien interesante, valioso, por cierto. Muy bien, pues terminamos así esta nueva versión de Descubriendo Sin V. En este momento pudimos revisar un poco el taller experimental. Y desde ya los dejamos invitados a la próxima sesión de Descubriendo Sin V, revisando otro de los talleres de nuestra Escuela de Cine de la Universidad del Paraíso. Eso pues. Muchas gracias también a Carlos, que hace posible esta transmisión. Carlos Caballero, te queremos mucho, que está ahí detrás de pantalla. Y a los estudiantes, y eso, se agradece su atención.
y su tiempo. Muy bien. Un gusto. Que estén muy bien. Adiós.